y todo, a eso se le llama democracia, y se enseña a los chicos desde que somos chiquitos, se nos enseña en la escuela que es una democracia, ¿no? Colocar un sobre en una urna, o bueno, el día que haya voto electrónico será con otro mecanismo, pero básicamente, y la verdad es que es falso, nada de esto es democracia, o sea, es democracia para las clases dominantes, pero para los trabajadores y el pueblo no tiene nada de democracia. Es decir, realmente las verdaderas aspiraciones, los intereses, las necesidades del 99% de la población no tiene ninguna posibilidad de resolverse por esa vía. Entonces, bueno, hay en el trabajo no solamente un análisis actual de la democracia burguesa, está atravesando una crisis en todo el mundo, sino también una historia de dónde viene, porque muchos creen que el Parlamento, el Poder Judicial, o sea, este régimen político de los tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, existió siempre y no es así. Su surgimiento es el producto de un largo desarrollo histórico. Así que bueno, el libro habla un poco de eso y habla de la actual situación, que es muy grave porque millones de personas ya no creen en la democracia burguesa y bueno, eso se refleja en los altísimos niveles de abstención que hay en todos los países. Vos dijiste, Daniel, que por la vía de la votación, del voto, no se puede cambiar nada. ¿Podés explicar por qué no se puede cambiar nada? Siento que tenemos esperanza, ¿no?, de que cambie algo, ojalá, siempre decimos, siempre ojalá, pero en realidad tenés razón, pero quiero saber el por qué no hay posibilidad de que haya cambio con este régimen. Bueno, mirá, lo primero es que en las elecciones se presentan con posibilidades de ganar en todos los países dos partidos, que son dos partidos que representan los intereses de las clases dominantes. Generalmente un partido de centro derecha y un partido de centro izquierda, que se le dice al pueblo vota por la derecha o por la izquierda. En este caso, en la Argentina, por ejemplo, se va a presentar un esquema de dos partidos, el PRO por un lado, Juntos por el Cambio, que vendría a ser entre comillas la derecha, y por otro lado el peronismo o el Frente de Todos, que en teoría es la izquierda. En realidad es falso. Las dos coaliciones que se van a presentar defienden el capitalismo, que es un sistema social injusto, cruel, desigual y cada día más desigual, y defienden la Argentina capitalista, es decir, los intereses de un pequeño grupo de empresarios, multinacionales y corporaciones y banqueros que son cada día más ricos mientras el pueblo es cada día más pobre. Ahora, este panorama que ves acá lo ves también en Estados Unidos con republicanos y demócratas, lo ves en Brasil con bolsonarismo y Lula, lo ves en todos los países del mundo es lo mismo. Te presentan dos alternativas y vos tenés que ir a optar por una de esas dos. A su vez, los partidos que cuestionan el capitalismo no tienen la más mínima posibilidad de ganar, porque el sistema es completamente antidemocrático. O sea, para poder presentarte a elecciones vos necesitas, yo creo que habría que averiguar este año, pero creo que una campaña electoral digna de llamarse tal debe estar en 30, 40 millones de dólares, no baja de ahí. O sea, si no contás con ese dinero, es imposible tener una presencia en medios de comunicación, en la calle, etcétera, etcétera. Y para tener esa cantidad de dinero se necesitan, digamos, grandes empresas multinacionales que son las que financian tanto el Juntos por el Cambio como el peronismo. Por otro lado, la forma en que están organizadas las circunscripciones electorales están hechas a propósito y en forma antidemocrática para diluir el voto de los trabajadores y el pueblo. En las concentraciones y barriadas obreras son colocadas dentro de, por ejemplo, el partido de la matanza. Entonces se arma un partido en el cual el voto obrero queda diluido entre, otros barrios que son de clase media alta. Y por ahí esas barriadas obreras que tienen una alta composición de clase trabajadora colocan, medio diputado, mientras que San Juan o San Luis,
provincias que tienen una población muy pequeña colocan 2 o 3 senadores. O sea, todo está hecho de forma antidemocrática para representar a las oligarquías del interior, que básicamente siempre en todos los países del mundo se expresan en el Senado, y en la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados van a ir los legisladores electos de los partidos que puedan superar todas las trabas. A su vez, por ejemplo, las PASO, las primarias que instauró Cristina Kirchner, son completamente antidemocráticas. Es decir, para poder presentarse en esas primarias hay que contar con mucho dinero, con un aparato formidable para estar. Imagínate que las PASO son en diferentes fechas, en diferentes provincias, entonces tenés que tener un aparato de funcionarios que esté ocupado con todos los trámites requeridos para poder cumplir con los requisitos necesarios para estar en La Rioja, San Juan, San Luis. Y eso solamente lo pueden hacer los partidos políticos que tienen suficientes fondos como para dedicarse a eso. Y además, tenemos otros elementos del régimen democrático burgués, no solamente y además el partido que no supera el 1,5 queda fuera de la elección, cosa que también es antidemocrático. Entonces millones de personas por ahí no pueden votar lo que les gustaría porque no supera determinado piso de las PASO. ¿Vos querías preguntarme algo más sobre esto? No, te dije, un poco de historia me gustaría, porque la democracia no es solamente voto, sino también que está dividido en 3 poderes, ¿no? Y uno de ellos, para defendernos, podría decir que está el poder judicial también, así que ¿es así o no es así? Sí, creado, digamos, en la época de ascenso de la burguesía, cuando la burguesía y los capitalistas como clase social eran una clase oprimida, debieron luchar muchos siglos contra la nobleza y los tiranos para derrotar esos regímenes monárquicos, esas tiranías y esas noblezas. En general debieron enfrentar regímenes muy brutales que se llamaron absolutismos monárquicos, con ejércitos importantes y con la Santa Inquisición, la Iglesia Católica como un componente fundamental, que reprimía, torturaba, asesinaba a todo tipo de opositores. La burguesía debió enfrentar esos regímenes y así fueron dándose las diferentes revoluciones. Primero la holandesa, que en los libros de historia se la muestra como una guerra entre católicos y protestantes, pero en realidad lo que se llamó el protestantismo era el surgimiento ya de la burguesía en los países, en Holanda, en lo que hoy es Bélgica, que en ese momento era Flandes. Fue una guerra internacional entre la burguesía que estaba en Alemania y Holanda contra el imperio español, que dominaba la nobleza, que dominaba la mayoría de los países de Europa. Bueno, la guerra terminó ganada por Holanda. Holanda impuso en ese momento un régimen político diferente, con un estatuder, apareció como una especie de presidente y un parlamento. El parlamento fue el que dirigió toda la lucha. Luego vino la Revolución Inglesa, luego vino la Revolución Norteamericana, que fue muy importante porque fue una revolución contra la nobleza, pero también contra el imperialismo, en ese momento el más grande del mundo, que era Inglaterra. Y luego ya vino la Revolución Francesa, que fue la más moderna de todas, que inauguró la era de los partidos políticos. Hasta ese momento los partidos políticos no existían y la gente se organizaba en religiones, digamos, ¿no? En corrientes religiosas, eran protestantes y diversos tipos de protestantes. Bueno, finalmente con la Revolución Francesa se adquirió un carácter más científico y los diferentes sectores de clase se organizaron en partidos políticos. Ahí surgieron los girondinos, los jacobinos, etcétera, etcétera, los monárquicos, y también empezó a surgir los rudimentos de lo que iba a ser la clase obrera y el socialismo con el ala izquierda de los jacobinos. Bueno, la Revolución Francesa fue un impacto global. Con el derribamiento de las monarquías empezó a surgir lo que hoy conocemos como democracia burguesa, este régimen político, que fue un proceso de varios siglos.
Bien, y más adelante, porque leí en tu artículo que en España se empezaba a gritar una consigna de que esto lo dicen democracia, pero no lo es. En el sentido de cómo se superaría esta democracia que no es democracia, ¿puede ser un ejemplo lo de los indignados en España? Claro, sí. Hay muchos ejemplos de organizaciones directas, de autoorganización masiva que se están dando en este momento en el mundo y que son la manera de superar el régimen democrático burgués. Exactamente cuando estalló una primera oleada revolucionaria contra el capitalismo que abarcó los años 2011-2016 con el proceso de Occupy Wall Street en Estados Unidos, las huelgas generales en Grecia, la primavera árabe en Medio Oriente, y en España se dio el proceso de indignados. Y una cosa que cantaban las masas en España, Puerta del Sol, era olé, 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 que llaman democracia y no lo es, porque justamente los banqueros estaban expropiando masivamente las casas que había comprado la gente en España, lo que allí llamaban los desahucios. Entonces, a partir de todo ese proceso de la primavera árabe, empezaron a surgir muchos elementos de autoorganización y de autodeterminación popular, que son muy grandes y desconocidos en su mayoría. Por ejemplo, nadie sabe, nosotros hemos intentado propagandizar, que existe un estado dirigido por mujeres en Medio Oriente que se llama Rojava. Rojava son 3 comunas autoorganizadas, que la capital es Kobane. Kobane intentó ser atrapada por ISIS, que es una guerrilla machista de ultraderecha, financiada por el Pentágono, pero que luego el Pentágono perdió el control de esa guerrilla, y fue derrotado en Kobane, fue derrotado por las guerrilleras kurdas. Son en su mayoría kurdas, pero hay de toda clase de pueblos originarios de la región. Bueno, pero así como existe Rojava como una comuna autoorganizada ya hace bastante tiempo, justamente cuando se desintegró Siria con la revolución contra el dictador Bashar al-Assad, empezó a haber otros procesos de autoorganización muy grandes. Algunos fueron derrotados, como Plaza Tahrir en Egipto, que golpeó a la dictadura, no me acuerdo ahora el nombre del dictador, sí. Pero también Occupy Wall Street, que fue un proceso de autoorganización en más de 55 estados de Estados Unidos, que luego también fue derrotado, pero a partir de eso surgió el movimiento Black Lives Matter, que también fue un movimiento autoconvocado de la raza negra en Estados Unidos, que se extendió por el mundo entero y empezó a voltear las estatuas, ¿no? Entonces ese proceso de volteo de estatuas que se empezó a dar en todo el mundo, de colonizadores, de racistas, digamos, los próceres que nos enseñan en la escuela, pero que en realidad fueron los constructores de imperios y estados muy horrorosos para los pueblos más oprimidos. Bueno, así hay ejemplos por todos lados. En Chile, cuando se produjo la segunda oleada revolucionaria, que fue en el año 2019, un poquito antes de que estallara la pandemia del COVID, se produjo lo que se llama el Chile Despertó. El Chile Despertó empezó como un proceso comunal, con ollas comunes, para darle de comer a la gente por el hambre que había, y luego se transformó en un proceso de autoorganización y de autodefensa armada que se llamó la Primera Línea. La Primera Línea es una organización de los chicos, los jóvenes, que enfrentan a los pacos. Los pacos es una policía muy brutal, muy asesina que hay en Chile, como herencia del régimen de Pinochet. Para poder enfrentar a los pacos, se conformaron brigadas de autodefensa, que se llamó la Primera Línea, y la Primera Línea fue imitada en el proceso que se dio en Colombia, también contra el régimen uribista, que los chicos de Colombia empezaron a copiar a los chicos de Chile y empezaron a conformar brigadas de autodefensa. Es decir, el proceso de autoorganización es mundial, tiene distintas formas y es imparable. Y hoy tenemos quizá
el punto más avanzado de ese proceso, que son los partisanos de Ucrania. Los partisanos de Ucrania son miles de guerrilleros, que son campesinos, obreros, jóvenes, que se autoorganizan a partir de que el gobierno de Zelensky entregó armas a la población cuando Putin invadió Kiev en febrero del 2022, el año pasado. Y ahí, cuando se vio entre la espada y la pared el gobierno de Zelensky, que es un gobierno capitalista, entregó armas a la población, eso legalizó el armamento popular, y un proceso que ya venía desde el 2014 en el Donbass y en Crimea, pero que se generalizó a todo el país. Hoy hay miles de guerrilleros armados, y no solamente hay guerrilleros en Ucrania armados, sino que hay autoorganización armada en Bielorrusia, ahora también en Rusia, y en otras repúblicas, en la medida que Putin va perdiendo la guerra. Es decir, ahora ya todo el mundo se le anima. Entonces, es hoy el proceso de autoorganización más grande que hay en el mundo, y la diferencia con todos los otros procesos de autoorganización es que es un proceso que está dando en el corazón de Europa. Quizá lo mío sea chauvinista, y ya como que vamos cerrando, porque el tiempo no sé por qué corrió tan rápido. Está interesantísimo tu exposición. No es que seas chauvinista, pero ¿no te olvidaste del argentinazo del 2001, 2002? No, claro, sí. Lo que pasa es que el argentinazo, Argentina como siempre se anticipa 10 años cuando el capitalismo quebró. En el 2007-2008 en Argentina ya había quebrado en el 2001 y no existían los salvatajes. Es decir, este instrumento que tiene hoy el imperialismo para rescatar a los bancos que quiebran, en el 2001 no existía. Entonces aquí se fue a la quiebra todo el sistema financiero y surgieron, por supuesto, sí, las asambleas populares, los movimientos de desocupados, que en ese momento eran un fenómeno genuino, muy diferente a lo que son ahora. Ahora ya son cooperativas que dependen del Estado capitalista. En ese momento fueron organizaciones genuinas que empezaban a luchar por trabajo, dada la altísima tasa de desocupación que había en el país en ese momento. Y por supuesto, para nada es chauvinista, tenemos que estar orgullosos de los procesos de autoorganización que existieron y existen. Y a eso te agrego otro. Una revolución que hubo en este país hace muy poquito, hace 3 años, cuando se logró el aborto legal. Cuando millones de mujeres inundaron las calles del país durante casi 3 años, porque la cosa empezó con el Ni Una Menos, y luego, a partir del Ni Una Menos, se conformaron asambleas de mujeres autoconvocadas en todas las plazas del país. Fue un proceso de masas. Eso fue lo que garantizó que el pañuelo verde se hiciera masivo, que millones se movilizaran, y en el país del Papa la Iglesia fuera derrotada y se impusiera el aborto legal, que no se dio por una buena voluntad del peronismo, sino que se dio porque impusieron la movilización de millones de mujeres y hombres que lo impusieron en las calles en forma autoorganizada. Daniel, quizás sirva para otra nota, casi como que ya te estoy comprometiendo, porque también ustedes están llamando a no votar en las próximas elecciones, así que sería como un complemento a todo lo que estás hablando. Por supuesto, sí, dale, hablamos la semana que viene, y hablamos también de que se viene el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y tenemos una actividad preparada a nivel internacional con mujeres de todos los países. Pero también vamos a hablar, sí, de las próximas elecciones y cómo tenemos nosotros frente a esta campaña electoral que para millones de personas está provocando rechazo y odio. ¿Y no querés adelantar un poquito de qué se trata? Sí, 2 minutos. Nosotros impulsamos la abstención, el voto blanco y nulo, justamente porque denunciamos que es todo un circo, una farsa. Ya en el año 2021 hubo una abstención de casi 10 millones de personas, un hecho histórico en este país, y una importante cantidad también de votos en blanco y nulos, que fueron la expresión del rechazo. Estamos hablando de casi un 30% del padrón. Nosotros creemos que esos guarismos se van a repetir o quizá aumentan. Y esto es esta masiva abstención fue la que le dio un golpe tremendo al peronismo, que entró en una crisis total. El gobierno de Alberto Fernández se derrumbó. Recordemos esa escena de Cristina cabizbaja en el acto,
el peronismo perdió 5 millones de votos. 5 millones de votos que no fueron a ningún lado, no fueron al PRO. Simplemente son 5 millones de personas que no fueron a votar, que le quitaron el apoyo. Y a partir de ahí comienza lo que nosotros llamamos la revolución política, porque la caída del peronismo es el cambio político más importante que estamos viviendo en este momento en el país. Es el partido político que durante 70 años dirigió el movimiento de masas. Ese partido hoy está totalmente en crisis, en caída libre, en un proceso de destrucción que empezó a partir del abstencionismo del año 2021. Así que todo esto, si querés, lo desarrollamos. Sí. Y nos dejas pensando ahora, así que te comprometo para el próximo miércoles. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Daniel.